Gracias por tu presencia, Señor, y todo lo que hable sea guiado por ti, Espíritu Santo. Y sobre todo que toque los corazones con esta palabra para que haya arrepentimiento, para que haya también transformación, ¿no es cierto?, que es lo que tú haces, Espíritu Santo. Pero sobre todo que haya glorificación hacia tu persona, Jesucristo, porque de eso se trata. El predicar tu palabra es levantarte a ti y tu nombre, Señor, que es por sobre todo nombre. Así que en ese nombre abrimos la palabra y te bendecimos, Señor. Muchas gracias. Amén. El punto de esta prédica es fundamental, es insistir, algo que insisto hace muchos años y que muy pocos hacen caso. Y muy pocos hacen caso porque esta es una guerra espiritual que va dando, que nosotros estamos metidos y muchas veces no creemos que estamos en una guerra y creemos que esto es, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Muchos decimos ¿para qué tanto? Y es para tanto, porque esta guerra, principalmente, Satanás se encarga de que nosotros no creamos bien la palabra, primero. Y también se encarga de que muchas personas que predican la palabra le echen agüita a la palabra. Y entonces tenemos una iglesia sin poder, perdida, creyendo que son cristianos y muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Y es muy triste y es preocupante que mucha gente se dicen cristianos, aparentan ser cristianos porque tienen que fingir su cristianismo, porque la transformación la hace el Espíritu Santo y la hace desde adentro. Entonces muchos están fingiendo, con sonrisas, con caras, con manera de actuar, y hay una postura cristiana, hay una manera de hablar cristiana, que gracias a Dios en esta iglesia no existe. ¿No es cierto? El hermano, el liberto, muchas palabras que se usan, que uno escucha y dice, él es cristiano. Pero no son cristianos, son formas exteriores que quieren mostrar que es alguien diferente, pero por dentro, como decía Jesucristo, son sepulcros blanqueados, igual que los fariseos, porque no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen una relación con Dios. Y eso es el secreto que nos hace ganar la guerra, y ese es el punto que quiero reafirmar, porque lo estoy predicando hace más de 12 años. Y muchos de ustedes están muchos años acá y todavía no entienden lo fundamental que es eso. Y por eso quiero ir a Génesis, porque vamos a leer de Génesis a Apocalipsis hoy día. Así que si tienen tiempo, vamos a estar hasta mañana. Pero voy a ser entretenido, así que no se preocupen. No pueden salir a comer. No, estoy bromeando. Están todos asustados. ¿Qué le pasó a este? Ya, no, tranquilo. Vamos a leer en Génesis. Ya. Dice, no se adivinen, po. Que el Espíritu Santo les diga. Todos los espirituales deben saber dónde voy a leer. No. Génesis 28, versículo 14. Es una promesa tremenda que Dios le hace a Abraham. ¿Ya? Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y por eso que es tan complicado las leyes que se están haciendo hoy día, porque van todas en contra de la familia. Esta es una guerra que nosotros no nos podemos quedar sentados, porque lo que quieren sacar es la promesa de Dios, porque Él bendice a quién, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Las familias, no está hablando de personas, familias, y en ti y en tu simiente. En la simiente es Jesucristo.
¿no es cierto? Entonces, esta promesa es desde Abraham, incluyendo a los que creen en Jesucristo, en la simiente. Es toda la promesa. Todo el plan de Dios está ahí en esa frase. Y por eso es tan importante entender que estamos en una guerra porque lo que quieren destruir es la familia. Y ahí es donde está Dios, fortalecido, fortaleciendo esa familia. Pero en un Dios con familias que sí pasan tiempo, que sí lo buscan, que sí están con Él. No son familias que vienen el domingo a sentarse a un lugar apenas a bendecir al Señor, a adorarlo, porque les da lata, a veces porque es muy larga la adoración, son muchas canciones, y es el único momento, escuchen esto por favor, que ustedes le dan al Dios. Es el único momento que ustedes le están dando al Señor. En la semana, a no ser que ustedes adoran todos los días como debiera ser. Entonces, si ustedes no saben que adorar es importante, y se concentran, porque algunos con hijos se distraen también, se concentran en la adoración, deben enseñar a esos hijos que ellos deben adorar también y no estar pendiente de que no hagas esto. Tienen que aprender esos hijos a adorar. Mi hijo desde él 5 años, adorando al Señor. Al lado mío, parado, no en brazo, parado adorando. Es un hombre, hay que enseñarlo como hombre. Y miren cómo adora hoy día. Ese es el fruto de enseñarlo a ser hombre. No es que el género, es que somos todos iguales. No somos iguales. Dios nos hizo diferentes para que nosotros podamos juntarnos y poder acoplarnos y ser, ¿no es cierto?, el plan perfecto de Dios. Entonces, por favor, entiendan de qué se trata esto. Esto es serio. Es una iglesia seria. No vinimos a dormir aquí, ni a sentarnos en la adoración. Yo estoy parado mientras ustedes están sentados. Yo estuve adorando todo el rato parado, de pie ahí. Y después arrodillado cuando el Señor me arrodilló. Y aquí sigo parado y ustedes sentados. ¿Por qué ustedes se cansan? A los que se cansan les estoy diciendo. ¿Ustedes no entienden que está Dios aquí? Porque el Señor viene. ¿Saben qué? Esto que el Señor viene es un honor tan grande para nosotros. Y estamos acostumbrados a que viene y nos arrodilla, de repente sentimos que las rodillas se nos doblan. Es el Señor Jesucristo, porque así dice su palabra, que en presencia de Jesucristo se dobla toda rodilla. Y algunos no quieren ni siquiera estar parados para poder sentir la presencia de Dios y caer de rodillas. Porque ahí está Él transformándonos, en ese momento nos transforma. Vamos a Romanos 4, antes que me enoje. Romanos 4, hermanos míos. Y otros llegan tarde, muy tarde, porque la adoración total es re larga, ¿para qué voy a llegar? Ese es el único momento que tú le das a Dios como familia, que le damos a Dios como familia. Lleguen a la hora. Nosotros llegamos 1 hora antes que todos ustedes. Y créanme, no necesitamos más a Dios que ustedes. ¿O no? ¿Estoy equivocado yo? Los necesitamos igual que ustedes. No hay tiempo, son tiempos urgentes. Estamos en guerra y estamos en el final de la guerra. Dios necesita un pueblo de verdad. ¿Me entienden? Un pueblo que de verdad tenga el Espíritu Santo. Dice en Romanos 4:1, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces, aquí está diciendo que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Eso lo justificó, eso lo hizo recto, porque la palabra en inglés es rectitud en vez de justicia. Y ahí se entiende mejor. El creer lo hizo a los ojos de Dios recto, justo, ¿ya? Por la fe, por creer, ¿ya? Pero el que obra, o sea, el que hace obras o la ley, ¿no es cierto? En este caso no, porque todavía no estaba la ley cuando estaba Abraham. Acuérdense que la ley la entrega Moisés, ¿ya? Pero él dice, si él hubiera hecho obra, ¿no es cierto? El que obra, dice acá, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú obras, si tú trabajas, tu salario no es gracia, es un trabajo que a ti se te paga. Eso es lo que está diciendo en esta frase. Para que lo entiendan, ¿ya? Porque esto es complicado. Y yo se los voy a explicar para que entendamos de qué se trata esta promesa de Abraham, ¿ya? Porque es muy importante entenderla, porque ahí empieza todo. Y ahí está fundamentado todo. Y eso es lo que hace Pablo en este capítulo 4, que es un tremendo capítulo, porque él explica por qué nosotros tenemos acceso a estar con Dios. Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí vuelve a repetir, ¿no es cierto? No es por obra, sino es por fe, porque su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y aquí dice lo siguiente, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero escúchenme esto, no está diciendo que cualquier persona es inculpado de pecado. No es bienaventurado porque el Señor te perdonó y no hiciste nada. Es el que creyó en el Señor. A Él se le justifica. A Él se le toma por justicia la fe de esa persona. Y de eso está hablando también aquí David. ¿Ya? Y en el 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? La incircuncisión somos nosotros. Los de la circuncisión son el pueblo hebreo, ¿cierto? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Vuelvo a repetir, o sea, por creer en Dios, por creerle en su promesa, la promesa que leí. ¿Cómo pues le fue contada, dice en el 10? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo estaba Abraham cuando recibió la promesa? ¿Estaba circuncidado o incircunciso? Incircuncidado. Entonces, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal que estaba, ¿no es cierto?, liberado, que había sido justo, recto, por su fe. Como sello de la justicia de la fe. ¿Se dan cuenta? Por eso fue circuncidado. Que tuvo estando aún estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Eso somos nosotros. ¿Se dan cuenta? En Abraham ya está la promesa de nosotros. El plan fue siempre con Jesucristo. No es que, le falló el plan con los hebreos, entonces pongamos a Jesucristo para abrir. Estaba listo todo esto. ¿Ya? Y padre de la circuncisión también. Padre de los incircuncisos y padre de la circuncisión. Para que los que solamente son de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces también dices padre de los de circuncisión, para que entiendan bien, porque está enredado ahí, ¿o no? Está enredado, ¿cierto? Dice, para aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas, ¿no es cierto?, de nuestro padre, la fe de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía no era incircunciso. Todavía era incircunciso. Entonces, lo que está diciendo también a los de la circuncisión, para que ellos, al creer, también tengan. O
sean justificados. Pero al creer, no basta con ser circuncidados como eran los hebreos, que se circuncidaban y estaban listos. Tenían que ser por fe. Y por eso hoy día la salvación es por fe. El que cree en Cristo, ese se salva. Puede ser circuncidado y hebreo, no tienen salvación. Tienen que creer en Cristo. Sigamos en el 13. Porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No por la ley, porque no estaba la ley todavía. ¿Entienden o no? No nos confundamos, Abraham es mucho antes que Moisés. Entonces, y a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Qué significa que sería heredero del mundo? Que él hereda el mundo, que el mundo es de él. Eso está hablando aquí. Porque también está como extraño. Aquí debiera decir, para que entendiéramos bien, debiera decir a su descendencia la promesa de que él heredaría el mundo. Eso está diciendo aquí. Pero cuando dice la promesa de que él sería heredero del mundo, es como que el mundo lo hereda a él, no queda claro. Entonces, la promesa es que él hereda el mundo. Y su descendencia también, y nosotros también. Sino dice, la promesa de la que sería heredero del mundo, sino por la justicia y la fe. ¿Ya? Porque no por ley fue a Abraham, a su descendencia, esta herencia del mundo, sino por la fe, por la justicia y la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, si fuera, ¿no es cierto?, Moisés, porque de eso está hablando él. Después de Moisés, los hebreos, estaban conversando con los hebreos de ese tiempo, los fariseos y los saduceos que ellos creían que tenían la razón. Entonces a ellos le está diciendo, oye, si fuera la promesa por ley, porque si los que son de la ley son los herederos, si los herederos, o sea, la promesa fuera para los que hicieron la ley, estaba diciendo Jesucristo, Pablo, aquí en el vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, si los que heredan son los de la ley, entonces la fe de Abraham fue vana y la promesa que dijo Dios a Abraham, que iba a bendecir a todas las familias en su simiente, en Cristo, no sirve, no está. Esto es tremendo, es tremendo. Yo no sé si están entendiendo o es muy difícil. Lo que está tratando de explicar aquí el Espíritu Santo a través de Pablo es que toda persona tiene salvación a través de la simiente de Jesucristo. Desde Abraham, que es el primero, ¿no es cierto?, el padre de la fe, hasta el último cristiano que se va a convertir. Sin Jesucristo no hay salvación. Y esa es la promesa, es la simiente, dice. Y eso es lo que está tratando de explicar. No es por ley, es por fe. Es por fe. Porque si no, vana resulta la fe y vana la promesa. No existe la promesa, por lo tanto, no tenemos salvación. Así de simple. Si ustedes creen que por ley, entonces no hay salvación. No hay salvación, no hay promesa, se acabó. Por eso dice vana la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y aquí es enredado, porque esto es muy enredado, hermanos míos. Pero el Espíritu Santo explica todo. A ver si lo logro decirle a usted. ¿A quién le provoca ira la ley? A Dios, pues hermanos míos, a Dios. ¿Quién es el que tiene ira cuando nosotros no cumplimos la ley? ¿Dónde juntamos ira cuando cometemos pecados? ¿Quién es el que va a derramar la ira sobre nosotros? Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, porque la ley, como en ese tiempo no podían cumplir la ley porque no tenían el Espíritu Santo, entonces decía, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. O sea, Abraham no tenía ley, entonces no había transgresión. Entonces, ¿para qué? ¿Fue justificado? ¿De qué fue justificado Abraham? Problema, ¿no es cierto? Uno se va preguntando, entonces, si no había transgresión, no había ley, ¿de qué fue justificado Abraham? Al creer, ¿de qué fue justificado? Bueno, buena, ¿no es cierto? ¿Se habían preguntado eso?
fue justificado del pecado de Adán y Eva. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el creer, el Señor, ¿no es cierto?, nos hace aptos para entrar en su presencia, para estar con Él. Y por eso Abraham, Dios lo visitaba y conversaba con él. ¿Qué les parece? Es nuevo, ¿no? Revelación del Espíritu Santo. Pero eso se lo revelan a los hijos de Dios, a los que pasan tiempo con Él, a los que van a estar en su presencia. Entonces, dice esto, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿Cierto? Para que sea un regalo. Cuando tú crees, entonces viene la salvación, que es un regalo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ya, entonces, ¿qué está diciendo? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchedumbre, ¿no es cierto? Por eso le llama Abraham, le cambia a Abraham de Abraham, ¿cierto? ¿Por qué? Delante de Dios, ¿a quién creyó? Él le creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos. ¿Se dan cuenta que está hablando ya de Jesucristo, Dios? Porque ¿en quién hay resurrección? ¿En quién tenemos resurrección, pues, hermanos míos? En Jesucristo. Si somos partícipes de su muerte, somos partícipes de su resurrección, si no, no hay resurrección. ¿Sí o no? Entonces, Él está hablando de eso. Está hablando de la simiente, que es la promesa, Jesucristo, de la resurrección, que es Jesucristo. Y después dice, anoten esto ¿saben qué? Es filete. Esto no es leche, es filete lo que estoy dando. Así que anótenlo, porque son revelaciones del Señor, para que ustedes entiendan la palabra y la promesa. Y dice después de eso, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó que en Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le habían dicho, lo que le había dicho, así será tu descendencia. Él no tomó en cuenta lo que pasaba en su persona, en su esposa. Él creyó a Dios. Punto. No puso en duda. Miren lo que dice después. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Era viejo, si estaba como muerto, siendo de casi 100 años, imagínense. No era un niño. Pero él creyó. Y la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía como 90. Y ya había, ¿no es cierto?, ya había dejado de menstruar. O sea, era imposible si uno mira con los ojos humanos y los ojos del mundo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalecía el Señor? Dando gloria a Dios, adorando al Señor, levantando al Señor. Cada cosa que él veía, esto es de Dios. Es eso, estar pendiente de lo que Dios hace por nosotros, dándole gloria por cada cosa que recibimos, cada día que vivimos. Si tú respiras es porque Dios quiere que tú respires. Es por eso que nosotros tenemos que estar dando gloria cada vez con nuestros días. Gracias por el alimento, gracias por todo lo que nos da. Y créeme, nunca te va a faltar. Si tú eres obediente, jamás te va a faltar nada. Y ahí vas a confiar en Dios y no en los hombres, cuando tú entiendes eso. Dando gloria a Dios. Así se fortaleció en su fe. Plenamente convencido. O sea, no había duda en Abraham de que era también poderoso Dios, ¿no es cierto? Falta ahí que
de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él nunca dudó. Entonces esa fe le dio salvación. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. O sea, no solamente él fue justificado por la fe, sino también con respecto a nosotros. Y ahí estamos nosotros. Gracias a ese Abraham, ¿no es cierto? Que sin ley y sin nada creyó en Dios, él fue liberado, ¿no es cierto?, del pecado, de ese que Dios nos apartó para siempre, ¿no es cierto?, porque estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, de su gloria, pero él glorificaba a Dios y creyó, y él restauró, ¿no es cierto?, esa relación con Dios. En Abraham se restaura la relación porque él es justificado. ¿Y para qué nos justifica? ¿Para qué nos hace recto el Señor? Para hacernos aptos para entrar en esa relación que tenían Adán y Eva al principio. Pero con nosotros es aún mayor, somos mayor que todos los antiguos porque tenemos el Espíritu Santo. Así, por eso dice Jesucristo que Juan el Bautista es el mayor hombre nacido de mujer. Pero cualquiera de mis pequeñitos de mi reino es mayor que Juan. Por lo tanto, nosotros al tener el Espíritu Santo, hermanos míos, y créanlo, somos mayores que Juan el Bautista y mayor que Moisés y que todos los antiguos, porque así lo dijo Jesucristo. No lo digo yo, está en la palabra eso. Y debemos creerlo para hacer y mostrar la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Lo he dicho esto muchas veces. Me dicen amén y siguen igual. Debemos hacerlo. Debemos cumplir la palabra. Debemos honrar a Dios con la presencia que hay en nosotros. Como Él nos honra con su presencia. Debemos responder a esa presencia y ser responsables ante Dios. Y no solamente con respecto a Él se escribió que lo fue, entonces con respecto a nosotros, a quienes lo ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Yo creo que Jesucristo fue levantado de los muertos, yo creo que resucitó, por lo tanto yo tengo la promesa es mía. El poder de Dios es mío, el Espíritu Santo está en mí y yo tengo una entrada libre al Espíritu Santo por la sangre de Jesucristo. Yo puedo entrar a la presencia de Dios cuando yo quiero. Y eso no es soberbia, hermano, es saber la palabra y cumplir la palabra y vivir la palabra de Dios. Y ahí el enemigo no puede con nosotros, no puede. Estoy terminando esta parte de... Así también respecto... El que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, ¿no es cierto? Porque cuando creemos eso, la promesa es nuestra. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, para el perdón de nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si nosotros creemos, somos perdonados, somos restituidos, reconciliados con Dios, regenerados, hechos de nuevo, nuevas criaturas. ¿Para qué? Para vivir con Él, para tener el Espíritu Santo aquí adentro y ser hijos de Dios verdaderos, que muestran la gloria de Jesucristo en nuestras vidas. Para eso hizo esta tremenda obra el Señor. No para andar dando pena, hermanos míos, llenos de miedo y de temor y que ya va a pasar ahora y qué va a pasar mañana. No debiéramos estar así porque tenemos al Rey de Reyes, el dueño de todo, a favor nuestro, a nuestro favor. Y el enemigo no puede acercarse al que se somete a Dios. No se puede ni siquiera acercar, no tenemos que, dice, lo resisto, no tenemos que pelear con él, está ganada la guerra y como decía Juan Pablo, está en nuestros pies. Ahí está su lugar. Pero ¿qué necesitamos para eso? Mire, escuchen a Moisés. Éxodo 24, del 15 al 18 voy a leer. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y escuchen esto. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel.
Por ahí dice que tuvieron miedo y no quisieron subir el pueblo. Porque era tremendo, era aterrador la gloria de Dios que se veía ahí. ¿Qué es lo que hace Moisés? Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Moisés pasaba en la presencia de Dios, aprovechaba la gloria de poder estar con Él, pasar tiempo con Dios. Aprovechaba ese honor tremendo y lo que significa para nuestras vidas pasar tiempo con Dios. Significa la gloria para ustedes también. Él dice, yo comparto mi gloria con ellos. La gloria se ve en el que es hijo de Dios. Y puede mostrar la gloria de Dios, puede sacar demonios, sanar enfermos. Se puede hacer eso. ¿O no se puede? ¿Por qué lo puedo hacer yo y ustedes no? Porque yo sigo sacándole a cada uno de ustedes todavía espíritu inmundo. Y no están haciendo ustedes el trabajo cuando llevan años aquí. Qué duro. Es que está bueno. Está bueno. Hagan lo que tienen que hacer. Para que Dios haga lo que tiene que hacer con cada uno de ustedes. Y Dios tiene un tremendo plan. Un gran plan. Cosas que ojos no vieron, oídos no oyeron, ni han subido a tu corazón. Son las cosas que tienes preparadas para ti el Señor. Pero necesitas pasar tiempo como hacía Moisés. Mire lo que dice después. Después que estuvo, bueno, cuando estuvo esos 40 días, el Señor le dijo cómo hacer el templo, le dijo todo lo que tenía que hacer. ¿Ya? Incluso las leyes. Después en Éxodo 33, vamos al 33, 10, 11. Mire este otro hombre. Miren. Y viendo todo el pueblo la columna de luz, voy a esperarlo. 33 del día al 11, voy a leer 2 versículos. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Cada uno en su tienda desde lejos. Oh, gloria a ti, Señor, desde lejos. Es lo que hacen aquí ustedes, desde lejos. Ah, gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Y qué pasaba? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Moisés iba a hablar cara a cara con él. ¿Cómo habla cualquiera a su compañero? ¿Cómo habla cualquiera? Eran amigos. Esa es la confianza que Dios nos da a los que quieren estar con Él. Somos amigos. Y él volvía al campamento. Pero, miren esto, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahí estaba en la presencia de Dios, día y noche. ¿Quién fue el que lideró el pueblo de Israel a la libertad, a la tierra eterna? A la tierra prometida. ¿Quién fue? Josué. ¿Y qué es lo que hacía Josué diferente de Caleb? Si los dos estuvieron de acuerdo de atacar, ¿no es cierto?, para tomar la tierra prometida. ¿Qué diferente había entre los dos? Aquí está en un versículo revelado por el Señor. Esos son los secretos que tiene el Señor. Josué vivía en la presencia de Dios. Por eso Dios lo eligió a él para guiar al pueblo a la tierra prometida. ¿Es importante pasar tiempo con el Señor? Ustedes no tienen excusa. Quizás los de otras iglesias tienen excusa porque no han sentido el poder de Dios, ni lo han visto. Ustedes no tienen excusa. Ustedes lo han vivido. Cada uno de ustedes deben buscarlo con desesperación, porque tienen una obligación grande. El Señor te da y te lleva a un lugar para que tú aproveches lo que Dios está dando en ese lugar. No tienen excusa. Deben pasar tiempo con Dios. Deben dedicarle tiempo a Dios. Porque trabajen menos y pasen más tiempo con Dios y van a ver cómo tu trabajo prospera. Porque a sus hijos el Señor los cuida. Y si tu trabajo es malo, te va a poner en otro trabajo mejor. Y no estoy hablando de prosperidad, no me malentiendan, porque tenemos que ser rectos y santos, y no desobedientes y rebeldes. Porque a ellos no, por más que pases tiempo con Dios, Él no te va a apoyar tus pecados. El pasar tiempo con Dios hay una transformación de santidad, de rectitud. Nos hace justos, dice.
Y la oración del justo puede mucho, no la oración del pecador. No dice en ninguna parte que la oración del pecador es que yo voy a pasar mucho tiempo con Dios. Sí, pero tienes que cambiarse, tienes que dejar que el Espíritu Santo te transforme, porque la voluntad de Dios, hermanos míos, escuchen, la voluntad de Dios es la santificación a través del Espíritu Santo y la fe en la verdad que es esta palabra. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y Jesucristo dijo, yo estoy en ti, como tú estás en mí, como yo estoy en el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros y ahí se ve la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Díganme un amén por lo menos. Eso es, señores, eso es estar con Dios. Vamos a 2 Corintios 3, capítulo 3. Del versículo 2 voy a leer. Estamos terminando. Va a ser corta esta vez. Me faltan 25 versículos más y terminamos. Esto es serio. Yo me río porque ¿saben qué? Yo no me puedo sacar el gozo que tengo. Porque yo tengo al Señor y tengo una relación con Dios y vivo en gozo. ¿Me van a creer eso? Vivo en gozo. Entonces me estoy hablando de cosas súper serias y dramáticas. El enemigo está haciendo, pero lo que quiere en este mundo. Pero ¿saben qué? Yo sé quién es Dios en el cual yo creo. Y todo lo puede revertir el Señor así. Así. Por lo tanto, hagan lo que hagan, patelén, el Señor va a hacer lo que dice aquí. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y no por eso no estoy haciendo nada. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que nos diga el Señor. Pero sabemos que el final es victoria. Por eso no puedo salirme del gozo y por eso Pablo caía preso. Ahora lo entiendo yo, caía preso. Le pegaban, naufragó. Y él nunca perdió el gozo, jamás. Regocijados decía preso, regocijados. Escuchen bien, gócense en el Señor. Eso es verdad. Cuando tú estás en el reino, vives en el reino de Dios. El reino de Dios es paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. ¿Viven ustedes en el reino de Dios? Tienen que vivir en paz, gozo, en justicia, rectitud en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por eso. Entonces dice, en el capítulo 3, versículo 2 del 2 Corintios, dice, nuestras cartas sois vosotros, todos ustedes son mis cartas, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con Espíritu de Dios. Escuchen esto. Ahí dice, con mayúsculas, sea el Espíritu Santo el que escribe en tu corazón. Esa es la circuncisión de hoy día. Nosotros no somos circuncidados como los hebreos, exteriormente somos en el corazón. No es en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Él escribe, ¿no es cierto? Dice, todos sus estatutos y sus leyes para que nosotros las cumplamos. Pero ¿dónde la escribe? En nuestro corazón. O sea, nos cambia el corazón y nos pone todo lo que Él debemos hacer de acuerdo a su palabra. Y tal confianza, dice en el 4, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, nosotros no somos capaces de cumplir la ley. No somos capaces de transformarnos. Cuando tú vas a la presencia del Señor y le dices, Señor, ahora sí, nunca más voy a hacer esto, no voy a pecar más. Estás equivocado. Tú no puedes. Y no me canso de repetir esto. Tú no puedes. Tu oración tiene que ser, Señor, transfórmame. No quiero hacer más esto. Por favor, me arrepiento. Siento pesar cada vez que hago esta maldad. Señor, cámbiame. Cámbiame, porque yo no puedo. Por eso dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, para jactarnos, ¿cierto?, de lo que está pasando en nosotros, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Ese Espíritu Santo que es Dios, que está en ti, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él nos hace su ministro. Si tú no tienes el Espíritu Santo, olvídate de ser ministro. Y no estoy hablando de pastores, sino que cada cristiano es un ministro. Cada uno de ustedes debe ser un ministro de este nuevo ministerio.
Competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y que corrijan ahí en su Biblia, ese Espíritu es con mayúscula. Los que tienen la Reina Valera y está con minúscula, está mal traducido. Está hablando de Espíritu Santo y siempre es con mayúscula. ¿Ya? Sino del Espíritu. Por eso es que al principio dice, sino con el Espíritu de Dios. En el 3 dice, sino con el Espíritu de Dios vivo, con mayúscula. Después, cada vez que sale Espíritu, está hablando del Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Está hablando del Espíritu Santo, el único que vivifica, que resucita, que cambia, que transforma es el Espíritu Santo. Y está con minúscula aquí en esta Biblia. Los que escribieron esta Biblia no entendieron de quién está hablando. Por eso no hay que creer mucho en las traducciones de repente. Hay que ir a indagar de quién está hablando el Señor. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, la gloria se iba a acabar, ¿no es cierto? Pero no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, o de nuevo mayúscula. Si el Espíritu de Moisés, que era perecible, que iba a terminar, había una tremenda gloria que tenía que taparse la cara a Moisés, ¿cómo será nuestro ministerio? Que no perece, que es eterno. Porque cuando tú eres hijo de Dios, es para siempre. Entonces la gloria que debe haber en cada uno de nosotros es mayúscula, mucho mayor que la de él. Y eso es lo que está diciendo aquí. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, el ministerio de la ley, que fueron condenados por la ley porque no pudieron superar la ley, ¿no es cierto? Mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, nuestro ministerio, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? Porque si lo que perece, tuvo gloria, Moisés, que tuvo gloria y perecía, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, la gloria de Cristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero él, entendiendo de ellos, se embotó. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. Ese velo, dice después de esto, el cual por Cristo es quitado. Cuando tú reconoces a Cristo y entra el Espíritu Santo en ti, Él te saca el velo. Y empezamos a entender quiénes somos en el Señor. Y empezamos a ser los verdaderos hijos de Dios para mostrar su gloria. Porque entra el Espíritu Santo y ¿qué dice la palabra del Espíritu Santo? Dice, vendrá el Espíritu Santo. Es bueno que yo me vaya y para que envíe el Espíritu Santo, porque Él, dice, mostrará mi gloria. Entonces, si nosotros recibimos el Espíritu Santo es para nuestra gloria, es para mostrar la gloria de Jesucristo, porque a eso vino el Espíritu Santo, a estar con nosotros. Para mostrar la gloria de Jesucristo, la victoria de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo que no es más en vano, porque hay hijos que muestran su gloria. Y la tierra está llena de su gloria. Pero ¿en quiénes se muestra? En los que son verdaderos hijos de Dios. Sigamos entonces con fe y hagamos lo que tenemos que hacer. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quiénes? De los que creen todavía en la ley y que siguen, los hebreos no creen en Jesucristo. Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará, dice de nuevo. Porque el Señor es el Espíritu. Está hablando, aquí vuelve a la mayúscula, se dieron cuenta que está hablando todo el rato de Espíritu. Porque el Señor es del Espíritu. El Espíritu Santo, está hablando mayúscula, ¿no es cierto? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú no eres más preso de tus pecados, de Satanás, de tu maldad. Ya no eres, cuando no me vengan que es que no puedo, es que es difícil, es que tú no estás pasando tiempo con Dios y el Espíritu Santo no está contigo. Porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, yo me miro y veo la gloria del Señor en ese espejo, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu Santo. Ese es el papel del Espíritu Santo, transformarte de gloria en gloria hasta que llegues a ser igual a Jesucristo y muestres toda su gloria que Él mostró cuando vino a esta tierra. Eso es, hermanos míos, el Evangelio. Es poderoso, no es el Evangelio que somos cristitos, que somos obreritos, que somos hijos de Dios. Y fuimos llamados para hacer grandes cosas porque nuestro Dios es grande, no porque nosotros, porque Él es el que hace todo. No hacemos nada nosotros, pero sí podemos hacer mucho porque el Espíritu Santo está con nosotros y Él trabaja por nosotros. Él hace todo, pero ahí está, pero Él quiere usarnos en su obra. Él nos llama a nosotros para que hagamos la obra de Él. Y para terminar, hermanos míos, ahora sí que termino, vamos a Colosenses 1, del versículo 15 voy a leer. Y aquí terminamos, porque esto es lo que Dios, esto es lo que termina la promesa, en que culmina esta promesa. No es todo lo que podríamos hablar toda una tarde, como dije, podemos hablar hasta 3 días, pero esto nos explica un poco qué es lo que pasa. Dice la palabra, Él es la imagen de Dios invisible, está hablando de Jesucristo, no se pierda, el primogénito de toda creación. Él es el que está con nosotros, Él es el que camina con nosotros de la mano. Él es el que dice, yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Tomen el mundo de ustedes. ¿Se acuerdan que decía yo que Abraham heredó el mundo? Bueno, ese mundo es heredado en nosotros. Entonces cuando dicen, no se metan en política, no metan en esto, no metan en esto otro, están mintiendo porque saben lo único que pueden parar la maldad, el robo, la corrupción, son los cristianos. Porque el Señor nos mandó a tomar las naciones, no por la fuerza, por la sabiduría que Él nos da. Por el Espíritu Santo. Nos mandó a gobernar el mundo. Y el enemigo ha hecho un trabajo así, sacarnos de todo, nos fueron sacando del poder, nos fueron sacando de todo, y ahora se acabaron los cristianos. No tienen poder, no tienen voz, no tienen nada. Entonces todo esto que está hablando, pero ¿saben qué? Hay una iglesia chiquitita, hay varias iglesias chiquititas que tienen el poder de Dios y ellos van a hacer la diferencia. Y vamos a tomar el mundo y va a ser la gloria de Dios porque son iglesias pequeñas que el Señor va a usar. No va a usar grandes. Y eso va a transformar y va a impactar la ciudad y va a impactar el país y va a empezar a avanzar esto. Y todo lo demás va a retroceder porque el poder de Dios está a favor de eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo es de Jesucristo. Todo fue creado en Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, escuchen, sean principados, sean potestades, todo poder, todo principado, todo rey, todo lo que tú ves, todo poder que tú estás viendo en esta tierra, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para sus hijos, para los que heredan lo que Él dejó aquí. Él nos entregó la herencia completa a nosotros. Vayan y hagan discípulos a las naciones, dijo. Y yo los envío como yo fui enviado, con todo mi poder, con toda mi gloria, con todo lo que yo tengo. Y yo estoy en ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Amén. Eso es. Fuimos llamados para grandes cosas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él subsiste. Y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es nuestra cabeza, Él es el que nos manda, su sabiduría, su inteligencia es el que nos guía. Pero es una iglesia que tiene una relación con Dios diaria, para que nos vaya diciendo qué hacemos diario. ¿Saben?
Él nos hizo hijos de Dios. La vida eterna, dice, es conocer a Dios Padre y al que envió, a Jesucristo. Eso es la vida eterna. Si tú no tienes una relación con Dios Padre, ¿tú eres hijo? Debemos conocer a nuestro Padre, pasar tiempo con Él, ir a su presencia. Tenemos derecho a entrar en su presencia. Abraham, ¿con quién pasaba tiempo? Adán y Eva, ¿con quién pasaba tiempo? Jesucristo, ¿con quién pasaba tiempo? Con Dios Padre. Nosotros tenemos abierta, tenemos la entrada, dice la palabra, que por la sangre de Jesucristo, lo he repetido 1000 veces y lo vuelvo a repetir, por la sangre de Cristo tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Cuando nosotros queremos hijos, somos hijos. O tú le dices a tu hijo, no, tú no puedes entrar a mi casa. ¿Tú le dices eso a tu hijo? ¿Por qué Él nos va a decir que no podemos entrar a su presencia si somos hijos? ¿Y por qué yo no puedo decir que entro cuando quiero? Porque soy soberbio. No, es saber quién soy yo. Yo soy hijo y mi herencia me permite entrar a mi Padre cuando yo quiero. Debo aprovechar esa herencia porque es estar con Él. Y eso trae su gloria a nosotros. Su victoria es nuestra. Dice Él, la cabeza de la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Él es primero en todo, no hay nadie que pueda ponerse sobre Él en ninguna cosa, en ninguna situación, en ningún hecho. Él es primero por sobre todas las cosas. Y Él es nuestra cabeza, Él es el que está con nosotros. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. La plenitud de Dios está en ese Hijo de Dios, en Jesucristo, y así está en nosotros, como en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor derramó toda su sangre para que tú pases tiempo con Él, para restituirte, para transformarte, para ser hijo verdadero de Dios. Toda su sangre, hasta la última gota, la derramó para que tú seas su hijo, el Hijo de Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Escuchen esto, haciendo la paz, entiéndanlo, mediante su sangre. Él dio toda su sangre para que tú seas obediente, para que tú seas hijo de Dios, para que tú muestres su gloria. Te dio ese tremendo honor pudiendo tenerlo. Él, si eres Dios, no tenía que morir por nosotros. No, ¿me entienden? No tenía que hacer ese sacrificio que hizo. No lo tenía que hacer. Pero lo hizo para darnos a nosotros un favor, una gracia. Es un tremendo regalo que nosotros no aprovechamos porque nadie muestra su gloria. O sea, su sacrificio está siendo en vano. Que no pase lo que pasó, que lo que dicen en Isaías 49. Se los voy a leer de nuevo para los que no fueron el miércoles. Les voy a leer en Isaías 49 lo que dice Jesucristo. Jesucristo habla ahí. Muchos creen que Isaías, pero no. En Isaías 49 dice, oídme cosas y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Está hablando de Jesucristo. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Que no diga por nosotros, en vano he trabajado y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa en mi Dios, dice. Pero en ustedes no tengo recompensa, que no diga por nosotros eso. Hagamos lo que tenemos que hacer. Que su sangre haya valido la pena hasta la última gota que derramó para que nosotros fuéramos libres, felices y que este mundo valiera la pena y no que dé pena como da pena hoy día, como lo quieren pervertir y perturbar. Y a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente. O sea, imagínense lo que significa, Él derramó su sangre cuando tú eras enemigo. Ese es amor, amor de Dios. ¿Cómo no se conmueven y hacen lo que tienen que hacer?
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros que estábamos perdidos haciendo malas obras, haciendo lo que nos daba la gana, el Señor nos fue y nos buscó y estamos con Él y seguimos haciendo lo mismo. Paremos, ¿hasta cuándo? Paremos. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, dice, murió para que nosotros, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Se dan cuenta? Para eso dio su sangre, para eso quiere mostrar la gloria, para eso es un favor a nosotros. Él no nos necesita, Él es santo, es bueno, es Dios, tiene todo el poder. Pero nos quiere hacer participar, participen de esta gloria. Por medio de su muerte para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Cuando vean a una persona, cuando te vean a ti, Él es un hijo de Dios. Porque es irreprensible, es santo, no tiene mancha. Fue limpiado por la sangre de Jesucristo y no zapateó en esa sangre, sino que creyó en Dios y hizo lo que tenía que hacer. Vivió de acuerdo a lo que Jesucristo vivió, cumplió la palabra, fue testigo de esta palabra porque la vivió en cada minuto de su vida como Jesucristo hizo. Pongámonos de pie. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no vino a hacernos cariño, vino a amarnos, pero a decirnos la verdad. Y eso es amor. Yo le estoy diciendo la verdad, no pierdan más el tiempo, si no van a hacer bien las cosas. Si no van a ser hijos de Dios porque van a pasarlo pésimo y van a ser pésimo testimonio para Dios. Entonces empecemos a hacer las cosas bien. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme de una vez. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios santo, bueno. Es un Dios maravilloso, Señor, que vale la pena todo lo que hagamos. Incluso dar la vida si es necesario por ti, Señor. Tú te lo mereces. Porque yo si doy la vida por ti y ustedes dan la vida por Él es para ir a estar con Él en su gloria. Así que te damos muchas gracias por ser como eres, Señor. Y bendice este momento con tu presencia, Espíritu Santo. Confirma esta palabra en cada persona para que haya arrepentimiento, para que haya salvación verdadera. No esa de salvación que por su sangre somos todos perdonados. Sí, pero para vivir una vida en Cristo, para ser presentados irreprensibles, irreprochables, como dice la palabra, santos ante Él. No para hacer el libertinaje y pisotear su sangre y afrentar al Espíritu Santo, como dice en Hebreo. Señor, bendice este momento y llena este lugar con tu presencia ahora y saca toda soberbia, Señor, que haya en contra tuya. En el nombre de Jesucristo, saca toda soberbia, Señor. Todo lo que impide la obra tuya, Señor, en cada uno. Llena este lugar con tu unción. Bendice, Señor, tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Saca todo lo que no es tuyo, Señor. Todo espíritu contrario a ti que está impidiendo la obra tuya, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Saca todo lo que no es tuyo. Gracias, Señor, porque